Buenos días, queridos oyentes. Mi nombre es María Dolores, y vivo en una pequeña ciudad del interior de México, donde las montañas abrazan nuestros hogares, y el aire huele a tierra húmeda después de la lluvia. Antes de comenzar mi relato, me gustaría pedirte que me digas, ¿de qué ciudad me escuchas? Es hermoso saber que estas palabras viajan tan lejos para llegar a ti. Quiero contarte una historia que ha vivido en mi corazón durante muchos años, una historia que me enseñó que a veces las decisiones más pequeñas pueden cambiar el curso de toda una vida. Es la historia de un valle no muy lejano de aquí, donde conocí a una familia que marcó mi alma para siempre. En aquel valle, rodeado de cerros que parecían gigantes dormidos bajo el cielo azul, vivían personas que, aunque no tenían mucho dinero, poseían algo más valioso. Tenían corazones llenos de solidaridad y amor. Las casas eran sencillas, de adobe y tejas rojas, con pequeños jardines donde crecían nopales y bugambilias que pintaban de colores los patios polvorientos. Allí conocí a Joaquín y Carla, una pareja que irradiaba esa clase de felicidad que nace de la sencillez y la gratitud. Joaquín trabajaba en el campo desde antes del amanecer, con las manos curtidas por el sol y la tierra, pero siempre con una sonrisa sincera. Carla cuidaba su hogar con el mismo amor con que una artista cuida su obra maestra, convirtiendo su humilde casa en un refugio de paz y calidez. Tenían un hijo llamado David, un niño de 11 años con ojos brillantes llenos de curiosidad y un corazón tan bondadoso que parecía irradiar luz propia. David era de esos niños que ayudaban a las señoras mayores a cargar sus compras, que compartían su almuerzo con el compañero que no tenía, y que estudiaba con dedicación porque sabía que la educación era el tesoro más grande que sus padres podían darle. En las tardes, cuando el sol comenzaba a teñir las montañas de color naranja, David se sentaba bajo un árbol de mezquite a hacer sus tareas, mientras el viento suave mecía las hojas y llevaba consigo el aroma de las tortillas recién hechas de su madre. Parecía que nada podría perturbar la tranquilidad de esa vida sencilla pero plena. Pero como suele suceder en la vida, los vientos del cambio estaban por llegar al valle, trayendo consigo decisiones que pondrían a prueba todo lo que David había aprendido sobre el bien y el mal. Una mañana de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire fresco anunciaba la llegada del invierno, llegó al valle un niño nuevo. Se llamaba Nicky, tenía 12 años, y desde el primer momento que lo vi, noté algo diferente en él. Sus ojos tenían esa mirada desafiante de quien ha visto demasiado para su edad, y su sonrisa cargaba una rebeldía que parecía prometer aventuras peligrosas. Nicky se había mudado con su tía después de que sus padres lo enviaran lejos por problemas que nunca quiso contar completamente. Llegó al valle con ropa más elegante que la de los otros niños, con zapatillas de marca y un teléfono que despertaba la admiración y la envidia de sus nuevos compañeros de escuela. Desde el primer día, Nicky y David se hicieron amigos. David, con su naturaleza bondadosa, vio en Nicky a alguien que necesitaba amistad, mientras que Nicky vio en David a alguien a quien podía impresionar con sus historias de la ciudad grande y sus ideas sobre la libertad. Durante las semanas siguientes, observé cómo Nicky llenaba la mente de David con conceptos que nunca antes había escuchado. Le hablaba de que sus padres eran demasiado estrictos, de que la obediencia era para los débiles, de que en la ciudad la gente inteligente encontraba maneras fáciles de conseguir dinero sin trabajar tanto como su padre en el campo. Vi cómo David comenzó a cambiar lentamente. Sus ojos perdieron un poco de esa inocencia brillante, y empezó a cuestionar las enseñanzas de sus padres con una actitud que nunca había mostrado antes. Ya no se sentaba con tanta frecuencia bajo el mezquite a estudiar, y cuando lo hacía, su mente parecía estar en otro lugar, probablemente soñando con las aventuras que Nicky le prometía. Las conversaciones entre los dos niños se volvieron susurros secretos, miradas cómplices y planes que no compartían con los adultos. Joaquín y Carla comenzaron a preocuparse,
pero como padres amorosos que eran, confiaban en que los valores que habían sembrado en su hijo florecerían cuando fuera necesario. Fue entonces cuando Nicky plantó la semilla más peligrosa en la mente de David. Una tarde, mientras caminaban por las calles empedradas del pueblo, Nicky señaló una casa modesta en la colina y le susurró a David una propuesta que cambiaría el rumbo de todo. Le sugirió que robaran esa casa, que sería fácil, que nadie se daría cuenta, y que con el dinero que encontraran podrían comprarse todo lo que quisieran. David sintió como si un rayo hubiera atravesado su pecho. Nunca había considerado hacer algo así, pero la forma tan segura en que Nicky hablaba, como si fuera la cosa más natural del mundo, lo hizo dudar de todo lo que creía saber sobre el bien y el mal. Esa noche, David se acostó con el corazón dividido entre la lealtad a sus padres y la curiosidad por esa nueva libertad que Nicky le ofrecía. No sabía que estaba a punto de recibir una visita que cambiaría su destino para siempre. Una mañana de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire fresco anunciaba la llegada del invierno, llegó al valle un niño nuevo. Se llamaba Nicky, tenía 12 años, y desde el primer momento que lo vi, noté algo diferente en él. Sus ojos tenían esa mirada desafiante de quien ha visto demasiado para su edad, y su sonrisa cargaba una rebeldía que parecía prometer aventuras peligrosas. Nicky se había mudado con su tía después de que sus padres lo enviaran lejos por problemas que nunca quiso contar completamente. Llegó al valle con ropa más elegante que la de los otros niños, con zapatillas de marca y un teléfono que despertaba la admiración y la envidia de sus nuevos compañeros de escuela. Desde el primer día, Nicky y David se hicieron amigos. David, con su naturaleza bondadosa, vio en Nicky a alguien que necesitaba amistad, mientras que Nicky vio en David a alguien a quien podía impresionar con sus historias de la ciudad grande y sus ideas sobre la libertad. Durante las semanas siguientes, observé cómo Nicky llenaba la mente de David con conceptos que nunca antes había escuchado. Le hablaba de que sus padres eran demasiado estrictos, de que la obediencia era para los débiles, de que en la ciudad la gente inteligente encontraba maneras fáciles de conseguir dinero sin trabajar tanto como su padre en el campo. Vi cómo David comenzó a cambiar lentamente. Sus ojos perdieron un poco de esa inocencia brillante, y empezó a cuestionar las enseñanzas de sus padres con una actitud que nunca había mostrado antes. Ya no se sentaba con tanta frecuencia bajo el mezquite a estudiar, y cuando lo hacía, su mente parecía estar en otro lugar, probablemente soñando con las aventuras que Nicky le prometía. Las conversaciones entre los dos niños se volvieron susurros secretos, miradas cómplices y planes que no compartían con los adultos. Joaquín y Carla comenzaron a preocuparse, pero como padres amorosos que eran, confiaban en que los valores que habían sembrado en su hijo florecerían cuando fuera necesario. Fue entonces cuando Nicky plantó la semilla más peligrosa en la mente de David. Una tarde, mientras caminaban por las calles empedradas del pueblo, Nicky señaló una casa modesta en la colina y le susurró a David una propuesta que cambiaría el rumbo de todo. Le sugirió que robaran esa casa, que sería fácil, que nadie se daría cuenta, y que con el dinero que encontraran podrían comprarse todo lo que quisieran. David sintió como si un rayo hubiera atravesado su pecho. Nunca había considerado hacer algo así, pero la forma tan segura en que Nicky hablaba, como si fuera la cosa más natural del mundo, lo hizo dudar de todo lo que creía saber sobre el bien y el mal. Esa noche, David se acostó con el corazón dividido entre la lealtad a sus padres y la curiosidad por esa nueva libertad que Nicky le ofrecía. No sabía que estaba a punto de recibir una visita que cambiaría su destino para siempre. Cuando David despertó, las lágrimas corrían por sus mejillas y su corazón latía con una claridad que nunca antes había sentido. David despertó con el alma transformada. Las primeras luces del amanecer se filtraban por su ventana cuando se levantó y corrió hacia la habitación de sus padres. Con lágrimas en los ojos,
Les pidió perdón por haber dudado de sus enseñanzas y les contó sobre Nicky y la tentación que había estado a punto de vencerlo. Joaquín y Carla, en lugar de regañarlo, lo abrazaron con el amor incondicional que solo los padres verdaderos pueden dar. Entendieron que su hijo había pasado por una prueba importante y había elegido el camino correcto. Esa misma mañana, David le dijo a Nicky que no participaría en el robo. Su antiguo amigo se burló de él, lo llamó cobarde, y finalmente se alejó buscando otros compañeros para sus aventuras peligrosas. David sintió tristeza por perder una amistad, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Regresó a la escuela con renovado entusiasmo y empezó a trabajar por las tardes ayudando al señor Rodríguez en su pequeña parcela de maíz y frijoles. El trabajo era duro bajo el sol abrasador del mediodía mexicano, pero David encontró satisfacción en el sudor honesto y en los pesos que ganaba con el esfuerzo de sus propias manos. Con su primer salario completo, David hizo algo que sorprendió a todos. Compró la caja de bombones más hermosa que pudo encontrar en el pueblo y se dirigió a la casa de la colina, la misma casa que había planeado robar. Cuando Socorro abrió la puerta y David se presentó, explicándole que quería regalarle los bombones a su hija porque había escuchado que estaba enferma, la mujer no pudo contener las lágrimas. Nadie en mucho tiempo había mostrado tal bondad hacia su familia. Regina, la pequeña niña enferma, recibió los bombones con una sonrisa que iluminó toda la casa. A partir de ese día, David la visitaba regularmente, le llevaba flores del campo, le contaba historias y se convirtió en el hermano mayor que ella nunca había tenido. Con el tiempo, gracias a los cuidados médicos que Socorro pudo costear y al amor que la rodeó, Regina se recuperó completamente. Los años pasaron, David y Regina crecieron juntos, y su amistad se convirtió en amor. Se casaron cuando fueron mayores de edad, en una boda sencilla pero llena de alegría en la pequeña iglesia del valle. Tuvieron una hija hermosa a quien llamaron Regina, en honor al bisabuelo espiritual que había salvado a David de un destino terrible. Ahora, querido oyente, debo revelarte algo que tal vez ya habías intuido. Yo no soy solo María Dolores, una señora que cuenta historias desde su pueblo en el interior de México. Yo soy Regina, la niña enferma de esta historia, la que ahora es abuela y les cuenta a sus nietos sobre el día en que un niño bueno eligió el amor por encima del dinero fácil. David se convirtió en mi esposo, y juntos construimos una vida basada en los mismos valores que sus padres le enseñaron. Cada día doy gracias porque él eligió escuchar la voz de su conciencia en lugar de seguir el camino de la tentación. Esta historia que te he contado no es solo un cuento, es mi vida, nuestra vida, y la prueba de que siempre hay una segunda oportunidad para elegir el bien. La riqueza verdadera, como aprendió David y como he aprendido yo, no está en lo que podemos tomar, sino en lo que podemos dar. No está en el dinero que acumulamos, sino en el amor que sembramos. ¿Y tú, querido oyente, qué elección harás hoy?